Estos tiempos que habitamos de sobreinformación, de ruido, el teatro tiene el don del silencio. Nos permitimos compartir y habitar un silencio que es el acto común de escuchar. Esa necesaria escucha que es imprescindible porque requiere una escucha atenta. Yo creo que hay algo prodigioso de la escena que es un espacio silencioso de atención. Y ahí es donde es posible el conocimiento, ahí es donde es posible la emoción. Mi familia no viene del medio teatral, una parte importante de mi familia tiene que ver con la música clásica y sí me recuerdo de niña yendo a conciertos y sí tengo un recuerdo muy claro del teatro real como algo asombroso, pero realmente no era una niña de teatro. Me recuerdo apasionada por el mar, por la pesca y por escuchar historias de mi abuela. Yo creo que en ese momento de la adolescencia en el que se mezclan las lecturas, la literatura, el arte, el teatro, pues yo creo que ahí es donde aparece también una idea de el teatro como representación, como experiencia, como manifestación. Recuerdo, por supuesto, profesores que vivían la pedagogía como una experiencia de debate, de comprensión compleja del mundo, con menos dinámicas memorísticas y más fomento del pensamiento crítico, ¿no? Porque creo que ese momento es un momento fundacional para mí. Mi vínculo con la escritura viene de la mano del periodismo y me apasionaba estudiar periodismo, me apasionaba la prensa, me apasionaban los medios de comunicación. Esa es mi primera vocación, sin ninguna duda. Mi primera entrevista a Miguel Narros tiene lugar trabajando como becaria, siendo becaria de Servitoria, en fin. A partir de ahí tengo la enorme suerte de entrar en el gabinete de la SER, que era un espacio formativo para becarios, y cuando terminábamos la fase formativa, los becarios se nos preguntaba ¿qué te gustaría hacer?, ¿no? En aquella época solo había dos respuestas: o querías trabajar con Iñaki Gabilondo en el Hoy por Hoy, o querías ir a informativos, ¿no? Y yo dije, yo quiero cultura. Yo era consciente de que no tenía una formación sólida en materia teatral, de que no la tenía, de que había estudiado información periodística especializada, pero nada más. Y entonces en aquel momento Jesús Cracio estaba dirigiendo el área de teatro del Instituto de la Juventud y estaba haciendo algo verdaderamente fundacional. Los premios Marqués de Bradomín, los encuentros de teatro joven de Asturias, las becas para acudir al Festival de Aviñón y formarte también viendo espectáculos y participando en proyectos, ¿no? Entonces yo solicito recibir mi primer curso de dramaturgia que, de la mano de Jesús Cracio en el Instituto de la Juventud, impartía Ernesto Caballero. Samuel Beckett diría, de esto hace una eternidad, fue en el siglo XX. Pero era maravilloso. Realmente fueron oportunidades de formación y de experiencia decisivas y yo creo que esa encrucijada entre el teatro y el periodismo significó que el periodismo seguía, pero el teatro iba ganando pasión, espacio, vocación. Ahí empiezo a escribir teatro y ese curso de formación impartido por el Instituto de la Juventud por Ernesto Caballero es un espacio de encuentro de compañeros de generación. Creo que hay que poner en valor la extrema rentabilidad para la vida cultural de un país que ha tenido el apostar desde instancias públicas por apoyar la formación de jóvenes dramaturgos. No se puede explicar el agradecimiento que creo que debemos a que se tomaran decisiones de política cultural tan importantes como las que fueron la fundación del área de teatro del Instituto de la Juventud, dirigido por Jesús Cracio, o el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, dirigido por Guillermo Heras.
Me gustaría pensar el teatro como un lugar de esperanza, como un espacio de memoria y de experiencia. Me gustaría pensar el teatro como un lugar de rescate, un lugar para respirar. Me parece muy importante la idea de un teatro que nos abra horizontes, que nos lance preguntas, que nos permita dudar de lo que escuchamos. La isla del aire tiene noche y día. Tenía reposo y vida. Ahora la cubren los cánticos de los muertos. Que la ira de sus dioses y los nuestros, de las tempestades de nuestro único mar, castiguen y golpeen hasta el agotamiento a quienes consientan esta masacre sin causa. Aspiro, y por tanto destaco el término aspiración, a que en mi teatro existan la belleza, la poesía, el humor y la justicia. Defiendo el humor porque creo que el humor es una forma de inteligencia ante el mundo. Entonces, creo que el humor es la oportunidad de la esperanza. O sea, si somos capaces de aceptar nuestros errores, si somos capaces de aceptar nuestra imperfección, si somos capaces de convivir con ella y si además somos capaces de reírnos un poquito de nosotros mismos, creo que hay esperanza. Creo en la belleza porque creo que el arte tiene una relación fundacional con la belleza. Cuando digo belleza no digo canon, digo belleza. Hay muchas formas de belleza. Creo en la justicia. Es que creo que el escenario ha sido un lugar donde precisamente los invisibles, los sin voz, los ocultos, los que estaban fuera del lugar del mundo han tenido la esencial oportunidad de nombrarse y de nombrar. La poesía siempre es la última palabra porque es la primera, porque me parece que teatro es una poesía encarnada en actores. Y es algo que nos ocurre a todas aquellas que nacimos bajo la sombra de Eva, bajo su maldición y su recompensa. Poder sentir más que los demás, ver sin palpar la llaga, sentir el sonido de las voces que rondan nuestro cuerpo e incluso poder crearlas. Yo diría que el recorrido de la escritura a lo largo de mi vida, pues sí, son más de 30 obras publicadas, estrenadas, traducidas, premiadas. Yo creo en la dramaturgia como una carrera de resistencia, no como una carrera de velocidad. Y creo mucho en la idea de la incapacidad de la obra, es decir, ninguna obra satisface plenamente y totalmente todos los propósitos que tienes. Y eso hace que aceptes humildemente que algunos propósitos han quedado cumplidos, pero quedan muchos por hacer y esos propósitos incumplidos están esperándote en tu siguiente obra. Y hay un final dispuesto para ti también, en alguna de las páginas del libro que escribes al nacer. Entonces, ¿crees que la mejor huida es correr hacia adelante, colocar los dedos en el globo y hacerlo girar muy deprisa, hasta que aparece una palabra que suena a vacaciones? En mi escritura hay un proceso que tiene que ver con un viaje que va de la literatura y de la lectura a la hermenéutica. Hay un momento de inicio en mi escritura en el que hago preguntas y me hago preguntas sobre la interpretación de los personajes femeninos fundamentales del repertorio. ¿Cómo entender a Penélope, por ejemplo, ¿no? En las voces de Penélope? ¿Quién era Penélope? ¿Por qué poner el foco? Sí, ya lo sé, la Odisea está escrita pensando en Ulises, pero ¿quién es Penélope? ¿Qué le pasa a Penélope en el transitar de los viajes de Ulises, en el mundo de Ulises, ¿no? Qué importante es, hablábamos de la duda, qué importante es dudar sobre la historia oficial o sobre el relato oficial. Entonces yo creo que hay en mi proceso de escritura la necesidad de reinterpretar, releer, resemantizar a algunos de los personajes femeninos fundamentales del repertorio. Hay un peso de la tradición, hay un peso
de la tradición clásica. Creo que esto pasa de forma muy intensa en obras como Fuga o como Las voces de Penélope, no solo, pero especialmente en estas obras. Y después creo que hay una búsqueda personal que tiene que ver con la importancia de la contribución de las mujeres a la experiencia contemporánea y la puesta en valor de la experiencia de las mujeres para construir nuevos mitos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la escena contribuya a la creación, a la puesta en valor de la contribución de las mujeres contemporáneas a la vida cultural, social, histórica, ¿no? Mujeres como Pina Bausch, como Rita Levi Montalcini, como Wangari Maathai, como Natalia Karp. Son mujeres como Rosa Parks, por supuesto, como Eudice Imelin. Son mujeres reales cuyas vidas, cuyas experiencias creo que no han sido suficientemente valoradas, ¿no? Ojalá la escena pueda ser también un lugar donde recordar a nuestras niñas que pueden tener referentes importantes. Dice que o esa negra se levanta o pone una demanda a la empresa de autobuses. Las leyes cambian, los hombres no quieren cambiar, nada cambia. El conductor me agarra con fuerza del brazo, me tira, me arrastra, me grita: ¿te vas a levantar? ¿Te vas a levantar de una vez? Yo no contesto, yo bajo la mirada, las piernas muy juntas, muy tensas. No puedo, no quiero, no voy a hacerlo. Memoria es una palabra importante en mi teatro. Una obra como Varadas o una obra como Père Lachaise es una obra que se construye precisamente desde una conciencia de memoria. Me parece fundamental que el teatro aporte oportunidades de memoria, aporte destellos de memoria. Por supuesto, memoria como experiencia, no desde un plano museístico. Me parece que la memoria es una condición viva, es algo que está en los cuerpos, es algo que está latiendo, ¿no? Y me parece fundamental que esa memoria sea consciente, que esa memoria esté en el cuerpo y en la mente de las personas. Por eso me parece muy importante que el teatro pueda permitir que silencios mantenidos en cajones dentro de cuerpos y de imaginaciones del mundo se hagan públicos. No quería. Lo siento. Ya nadie garantiza la seguridad aquí. ¿Me estás diciendo qué? Te estoy diciendo que me voy. Y que quiero que vengas conmigo. Como ciudadana considero que la sostenibilidad planetaria será en la medida en la que como civilización nos comprometamos de forma fáctica con tres cuestiones fundamentales. Con la cultura de paz, con los feminismos y con la ecología. Creo que son las tres ideologías emancipadoras, más esperanzadoras de un futuro planetario. Es imprescindible comprender la diversidad y los derechos esenciales de todo ser humano a ser la persona que desea ser. Y ojalá el teatro pueda contribuir, y mi teatro, aunque sea modestamente, humildemente, a esa dimensión. Eudi, que efectivamente pues, ganó el premio LAM, el premio Leopoldo Alas Mínguez, es una obra que nace de una escalofriante estadística. Una niña sudafricana tiene más oportunidades de ser violada que de aprender a leer. De ahí empieza Eudi. Y empieza precisamente en la conciencia de que Eudice Imelin, capitana de la selección sudafricana de fútbol femenino en las célebres Banyana Banyana, se confrontó con una sociedad en la que todavía quedan ritos, tradiciones, creencias que vulneran derechos fundamentales de niñas y adolescentes. ¿Cómo no defender una escena que respete a los seres humanos? ¿Cómo no defender que no puede existir democracia y por tanto teatro sin ese elemental derecho
al respeto, a la identidad, al ser de cada persona. La coautoría es una experiencia maravillosa que recomiendo a cualquier autor o autora. En el caso de Amaranta Osorio he tenido la suerte de coescribir con ella 4 obras, 3 largas y una breve. Las 3 obras largas están inscritas en la trilogía de las luciérnagas, que incluye Moseolka, Moseolka, Mi niña, niña mía, Clic y Vietato dare da mangiare, que fue un texto breve que se integró en el espectáculo Home, con el que inauguró temporada el Teatro Español de Madrid hace 3 años, y que era un espectáculo global dedicado a las mujeres refugiadas. Con vosotras he aprendido que al cuscús hay que ponerle coraje, y lucha, y corazón, y sueños, y no dejarse vencer. No dejarse vencer por todos los infiernos, el de las bombas, el de las olas, el de los hombres. Coescribir es un trabajo maravilloso y complejo. No hay una metodología previa, no hay un corpus metodológico de coautoría. Tienes que construir una dinámica y un sistema de escritura. Y es un desafío, es un permanente aprendizaje y es un permanente desafío. También debo ocuparme de los niños. Puedo ocuparme de Aviva. Ahora solo me tiene a mí. Los niños viven aquí poco tiempo. Tampoco cuerpos pequeños en un camión alemán. Creo que la dirección escénica como tal no me ha llamado. Sí que he hecho algunas cosas que es, por ejemplo, con uno de mis últimos textos, Pepito, que se pudo mostrar en el Teatro del Barrio de Madrid como una experiencia en la que yo hacía una suerte de lectura, escenificación, utilizaba un espacio sonoro, me dirigía al público, o sea, algo de dirección había, pero prefiero realmente la mirada de un director o de una directora que reflexiona sobre mi texto y que lanza también un punto de vista sobre él. He tenido la enorme suerte de tener un diálogo muy fructífero con directoras y directores de escena que han dirigido mis textos, sin ningún ánimo totalizador. Pues pienso en creadoras como Natalia Menéndez, con la que he tenido la enorme suerte de trabajar en montajes como Las cuñadas de Michel Tremblay, donde tuve la enorme suerte de hacer la dramaturgia de este texto, o Moseolka, Moseolka, Mi niña, niña mía, que fue una experiencia escénica maravillosa para mí, las dos. Una mujer como Cristina Silveira, con la que he podido trabajar de forma continuada en 3 espectáculos diferentes, Charo Amador, que dirigió Las voces de Penélope y Antígona también, Cristina Luxtenmann, que dirigió uno de mis estrenos en Barcelona, Sirenas en Alquitrán, en fin, Carmen Losa, que hizo también el trabajo con una escenificación de Eudi. En fin, he tenido una enorme suerte trabajando con directoras valiosísimas y con directores escénicos como Carlos Sarrió, director de la compañía Cambaleo Teatro, referente fundamental para mí, Carlos Alonso Callero. Me siento muy afortunada con el trabajo de los directores y directoras que han trabajado en mi teatro. El espectador es aquel que modifica la ontología de lo que hacemos. Tan importante es el espectador que si no está, ensayamos. Y si está, hacemos teatro. Así que, imprescindible. Me gustaría sostener una relación de mutuo respeto. Mutuo respeto significa espero que lo que hago sea suficiente para ti. Espero que tu sensibilidad y tu inteligencia no se vean dañadas o maltratadas por mi trabajo. Espero que vengas la próxima vez. Pero no voy a hacer lo que hago para agradarte. Trabajas en lo que sale. A partir de los 30 hay cosas que ya no te ofrecen. Limpio escaleras, cuido niños, reparto publicidad. Si hablamos
con frecuencia de las relaciones entre teatro y sociedad y decimos que teatro y sociedad no están disociados, sino que hay una relación de mutua influencia y confluencia, en una sociedad heteropatriarcal, como no va a haber influencia del patriarcado en las artes escénicas, la hay, con sus consecuencias. Creo que la escena está siendo afortunadamente un espacio de toma de conciencia, un espacio de habitación de preguntas, un espacio de desarrollo de conciencia de desigualdad. Quiero recordar los documentos que tenemos como los trabajos de la Asociación Clásicas y Modernas, fundamental, los estudios de clásicas y modernas sobre la desigualdad en las artes escénicas en España por razón de sexo. Quiero recordar los estudios de AISGE, que ha demostrado, que ha documentado que el desempleo en el ámbito de los intérpretes, actrices, bailarinas, directoras es más amplio por razón de sexo y más prolongado. Quiero recordar en un ámbito europeo el informe Gaine-Prat, decisivo, porque explica algo que a veces no recordamos en el ámbito institucional, que es que a las mujeres se las nombra en puestos directivos de instituciones problematizadas o en situación de crisis, y que cuando esa mujer relanza la institución hay muchas dificultades de que la persona que la sustituya sea mujer. Los estudios de la Unión de Actores y Actrices, que constatan que las trayectorias de actores y actrices no son iguales en lo que concierne a número de papeles ofrecidos, duración de las carreras artísticas, diversidad de roles y papeles. Como me vuelvan a decir, es que estáis que lo petáis, perdón por el coloquialismo, es que amenazo con todo el corpus documental de desigualdad. Porque aparecen discursos que vienen a simplificar la desigualdad y decir, estáis de moda. Digo, ¿cómo moda? No es justo. ¿Cómo moda? No lo es. A ti te deniegan la jornada completa y a mí, ¿qué? Nada de momento. En cuanto dé a luz, las madres acaban siempre en archivos, preparando documentación y rellenando carpetas. No hay media jornada en otras secciones. Eso sí, nuestra empresa es moderna y progresista. La Asociación de Mujeres en las Artes Escénicas de Madrid, AMAEM Marías Guerreras, forma parte de mis experiencias más queridas. Fundamos esta asociación, un conjunto de mujeres creadoras, precisamente hace 20 años. Nació precisamente como un acto de contestación, porque se nos decía, mucha gente decía que en Madrid, en una ciudad tan hostil para el trabajo colaborativo, para el trabajo de cooperación, era imposible que existiera una asociación de mujeres en las artes escénicas. Que eso se había intentado en reiteradas ocasiones y que no había ocurrido y que no iba a ocurrir. Y ahí está, 20 años. Y la Asociación de las Marías Guerreras, cuyo nombre me complace profundamente ser socia fundadora, haber sido primera presidenta de la asociación y haber sido la persona que propuso este nombre, que es un juego de palabras, por supuesto, que tiene toda la ironía, que tiene todo el sentido del humor. Siempre nos definimos Marías Guerreras como guerreras en son de paz, con un propósito siempre antibelicista, pero precisamente recordando que en el año 2001 María Guerrero era la única mujer que daba nombre a un teatro de Madrid por razones profesionales y escénicas. Había otros teatros con nombre de mujer, pero por otras razones, por pertenecer a la familia real, como el Infanta Isabel o el Reina Victoria. Y era una forma de hacer homenaje a una mujer de las artes escénicas, a visibilizar la necesidad de que otros teatros de Madrid tuvieran nombre de mujer por razón profesional, y también el juego de palabras entre Marías y Guerreras. Así que es una asociación a la que yo estimo profundamente, en la que me ha permitido conocer y trabajar con mujeres maravillosas, sin ningún ánimo de lo completo, porque han sido muchas compañeras, pues Nieves Mateo, Ana Casas, María José Leante, Pilar Aranda, Lola Cantero, Cristina Izquierdo, Asun Bernárdez, en fin, muchas compañeras, muchas mujeres con las que ha sido un enorme placer trabajar.
trabajar para ciudadanos de edades tempranas no significa trabajar minusvalorando su sensibilidad, su imaginario, su visión del mundo. Y no es un teatro menor, bien al contrario. Me parece un teatro desafiante y un teatro muy exigente. ¿Por qué pensamos que hay pocos autores o menos autores de teatro para niñas y niños que teatro para público adulto? Es verdad que hay un problema histórico de repertorio. Objetivamente, el repertorio que ha llegado a nosotros de la literatura dramática viene desde el siglo V a.C. y el teatro, la literatura dramática para la infancia empieza a manifestarse a partir del XVIII. Pero hoy en día, en el contexto contemporáneo, ¿podemos hablar de un menor número de autores y autoras? Yo diría que no tanto como creemos. Y esto acontece por dos causas. Consideramos que la literatura dramática para público adulto es toda la literatura dramática. Por tanto, ahí ya el teatro para edades tempranas desaparece. Pero luego se produce la escisión. Cuando se estudia la trayectoria de un autor o autora, se prescinde de su teatro para edades tempranas. De tal manera que no se conoce suficientemente o incluso se desconoce que ese autor o autora ha escrito para público infantil y juvenil. Colibrí. Yo voy a hacer algo contra este incendio. Con su pequeño pico toma una gota de agua y la lleva hasta las llamas. Una y otra, una y otra, y otra y otra y otra y otra, tan rápido como daban sus alas. El público infantil y juvenil tiene algo prodigioso y es que toma decisiones sobre lo que es para él. Los grandes animales. Y esto es lo que a mí me ocurrió con Miaules. Miaules no era una obra que intencionalmente fuera escrita para un público infantil o preadolescente y sin embargo fueron los chavales, las chavalas, los que tomaron el texto y lo hicieron propio, porque entendían que había una historia que les interesaba y que les hacía hacerse preguntas. Y esto es lo que para mí también fue el comienzo de un viaje hacia el teatro para edades tempranas. El encuentro con Susan Lebo es decisivo. Yo cuando alguien me pregunta ¿teatro para niños? Yo digo, vamos a hacer una cosa, hazme un favor, léete El ruido de los huesos que crujen, de Susan Lebo. Después hablamos. Para mí esa obra establece un antes y un después sobre lo que es el teatro para niños, lo que es la dramaturgia para la infancia. Es una obra fundacional. Yo también. Yo quería a mi Kalashnikov. Siempre lo llevaba al hombro. De noche me despertaba para sentirlo contra mi pecho. Sin él me sentía tan pequeña, tan frágil. Un pájaro. Un pájaro pequeño en la mano del que tiene hambre, con el ruido de los huesos que crujen. Lo cierto es que no hago una tarea consciente de selección temática. Creo que es el impacto, la emoción, la sugerencia lo que me obliga a escribir sobre algo, aceptando que hay temas que no abordaré jamás, porque no he encontrado la forma de abordarlos. O jamás es una palabra muy grande, pero hay temas que sé que no estoy preparada para abordar porque no he encontrado todavía el maridaje entre fondo y forma que me permita abordarlo. El VIH en la infancia. Temas, todos, con un enfoque ético. ¿Qué significa un enfoque ético? No queremos hablar de cualquier cosa con un propósito de shock. ¿Se puede hablar de la guerra? Por supuesto. ¿Qué enfoque? ¿Qué forma ética vamos a plantear para hablar de la guerra, de la experiencia de los niños y niñas soldado que hay en el mundo a nuestros niños, ¿no? Creo que la cultura del shock ya tiene demasiado espacio. Demos al teatro la oportunidad de la conciencia. Si los niños juegan a matar, ¿por qué no van a hacerlo los mayores? Porque no es un juego aún. Creo que no es casual que haya más personajes que son niños o niñas en mi teatro para adultos. Y esto ocurre, por ejemplo, en una obra como Variaciones sobre Rosa Parks, que claramente está dirigida a un público adulto. También ha aparecido la idea de la infancia como la semilla, como el origen. Esto ocurre en Antígona.
¿no? En la lectura de Antígona muestro la idea del conflicto entre Eteocles, Polínices, Antígona e Ismene como un conflicto de 4 niños, 4 hermanos. La infancia como el origen de todo. ¡Mamá! Polínices y Eteocles están discutiendo, pero Antígona no me deja decírtelo. Dice que soy una chivata asquerosa. Antígona dice que papá le tiene manía a Polínices, que le castiga por todo, que nunca ve cómo Eteocles le pega, le araña, le muerde. Papá ha dicho que un día, su boca va a ir más allá de sus deseos y que la rabia, la ira, el enfado van a dejar que emane una maldición. Estudiar dramaturgia en la RESAD en la primera promoción fue un privilegio de la vida. Fue una enorme oportunidad, una oportunidad de inaugurar algo que no estaba hecho. Era la primera vez que se reglaban los estudios de dramaturgia como una titulación superior de 4 años de duración, equivalente a todos los efectos a una titulación universitaria. Fue la oportunidad de tener maestros y maestras increíbles. Tener a alguien como Ricardo Domènech explicándote el teatro de Buero Vallejo, el teatro de Federico García Lorca, el teatro del exilio. Qué privilegio, sus clases, ¿no? Tener a maestros y a maestras como Lourdes Ortiz, como José Luis Alonso de Santos, como Miguel Medina Vicario. Qué suerte tener compañeros y compañeras como los que tuve. Compartir aulas en un edificio provisional que provisionalmente duró toda nuestra carrera. Qué espacio prodigioso para inventar, para construir, porque no había nada. Porque todo había que inventarlo, porque todo había que hacerlo, porque todo era necesariamente fruto de tu propósito y de tu anhelo, ¿no? Pero qué suerte, qué privilegio, ¿no? Tener compañeros y compañeras como Eva Ibernia, José Ramón Fernández, como Carmen Dólera, como Yolanda Dorado, como Emeterio Díez, como Margarita Reif. Bueno, un privilegio. El miedo. Otra muerta, otra degollada, otra quemada viva. El miedo. Saber que la mayoría de los casos no salen en los periódicos. El miedo. Apretar los puños, caminar como una fiera enjaulada, Dios. El miedo. Dar golpes contra la pared para hacer ruido, para que se sepa. El miedo. Llamar al timbre de esa mujer para decirle que estamos aquí. Yo creo que es muy difícil tener 18 años y tener una vocación plena de dramaturgo. Es muy difícil. Es muy importante que existan canales formativos que te permitan conocer el teatro no solo como literatura, sino como experiencia multidisciplinar y como experiencia práctica, que te permitan habitar el teatro, que te permitan tener una comprensión de la escritura como un ser en escena y en acción. Y creo que esos canales de aprendizaje, en mi caso, fueron decisivos, tanto la RESAD y esta formación en dramaturgia, imprescindible, como el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, su oferta de talleres, su permanente disponibilidad y apertura precisamente para realizar prácticas, para ser becario, para ver espectáculos. Creo que fue una enorme cantera del teatro y de las artes escénicas en su conjunto, la danza, la ópera contemporánea, y fue un referente fundamental para muchos de nosotros. Es que no os podéis ni imaginar lo que es una guerra, porque no lo habéis vivido. ¿Qué? ¿Hola? Arriba las manos. ¿Quién, yo? Oh. La otra. Abuela. Abuela. Abuela, sube los brazos, nos están apuntando. Nada, que no le da la gana. Yo no entiendo nada. En mi casa siempre hubo perros y gatos y nunca se pelearon. Empecé a impartir docencia en la RESAD en 1999, hace una eternidad, en el siglo XX, como diría Beckett, y para mí la pedagogía teatral es un puente entre la teoría y la práctica. Es la oportunidad de cuestionar lo que sabemos del teatro y plantearnos estrategias también de crítica, de reflexión y de acción de un nuevo teatro.
Por tanto, para mí no hay una disociación entre la escritura y la pedagogía. Son dos fuerzas que se están retroalimentando todo el tiempo. Yo, temblando el interior, me apropio del rincón. La investigación es la oportunidad apasionada de descubrir y de desarrollar una curiosidad propia y de establecer un diálogo con el pasado y con el presente. Y eso me hace muy feliz, investigar me hace muy feliz. Es como permitirme el espacio de dedicación, de tiempo para aprender, ¿no? La alumna que he sido, que soy y que seré es muy feliz investigando. Y esto me ha permitido también publicar algunos trabajos. He tenido la enorme suerte de recibir algunos reconocimientos, como el premio Victoria Kent de la Universidad de Málaga por mi trabajo de investigación sobre la invisibilidad de las mujeres en las artes escénicas, la beca Miguel Fernández de la UNED por mi trabajo sobre la poesía dirigida a edades tempranas y escrita por mujeres, el trabajo que publicó Asiteje España sobre Susan Levaux, Las huellas de la esperanza, la tesis doctoral que publicó la Universidad Jaume I de Castellón sobre el asociacionismo teatral de mujeres. Es decir, que me hace muy feliz investigar porque es también la oportunidad de hacerme preguntas, de dudar, de cuestionar lo que sé, de ampliar horizontes de conocimiento y es una parte importante para mí de mi trabajo. Los informes negativos de paternidad han sido admitidos por el juez. Están ratificados por medicina legal y demuestran que el señor Torres no es el padre biológico de sus hijos. En los mismos años en los que empiezo mis estudios de dramaturgia, en la RESAD, tengo la enorme suerte de ser invitada por José Monleón a formar parte del consejo de redacción de Primer Acto. Es algo que se ha sostenido en mi vida hasta el día de hoy. Para mí, Primer Acto es un espacio de celebración del pensamiento crítico y del teatro español. Es un lugar de aprendizaje y me siento muy honrada porque he tenido la enorme suerte de poder publicar en revistas culturales y teatrales tan valiosas como Primer Acto, Acotaciones, El Público, Artes Blay, la revista ADE, Ínsula, que no siendo específica del teatro ha sido también una revista dedicada, con números monográficos dedicados al teatro, Anales de la literatura española contemporánea. Lo importante es que tengamos un público interesado en la reflexión, la crítica y el debate teatral y que ese público encuentre canales y espacios para ello. Creo que es muy importante poner en valor la importancia de las revistas especializadas, la importancia también de las revistas digitales como espacio significativo, la importancia del trabajo de muchos y muchas, precisamente poniendo en valor teatralidades que no siempre han sido reconocidas o valoradas desde la prensa generalista. Pone en evidencia una enorme carga de estereotipos sobre el rol y la capacidad de la mujer. Estos prejuicios instalados en las creencias y las mentalidades están alejados del principio de igualdad. Me gustaría que la escena fuera un lugar de rigor, en el sentido de excelencia, de exigencia artística y humana, de responsabilidad cívica. Una escena en la que cada artista se exija lo mejor de sí mismo para ofrecer al público. No es fácil en tiempos de inestabilidad social y económica, en tiempos de precariedad, en tiempos de dificultad, pero precisamente en tiempos de dificultad es cuando más nos tenemos que exigir lo mejor. No podemos decepcionar al público. Me gustaría soñar con un teatro muy libre, muy abierto, parecido a ese barco en el que las niñas y las mujeres están primero, sostenible, respetuoso con todas las sensibilidades, emancipador. Un teatro que traiga empoderamiento y que traiga sororidad. Con ese teatro sueño. Sentir los sueños de Aura, los sueños de Adrienne, emprender la vida de los salmones y dejarse llevar.